Buenas tardes, amados hermanos, amada iglesia en Cristo. El Señor nos brinda otra oportunidad de poder tener otro directo, de poder compartir su palabra a través de las redes sociales y también nos permite llegar hasta vuestras casas. Dios ha permitido que tal vez no reunirnos en un local, pero ha formado pequeñas iglesias dentro de nuestras casas. Y es ahora más que nunca cuando nosotros tenemos que vivir el Evangelio con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, y que ser ejemplo también primero dentro de nuestros hogares. Y quiero en esta tarde compartir lo que la anterior enseñanza estuvimos compartiendo acerca del arca del pacto que quedó exiliada y también en la clandestinidad a manos de los filisteos y luego escondida en la casa de Abinadab, como en la anterior enseñanza lo vimos. Entonces me gustaría con ustedes, amados hermanos, el poder compartir. Como ustedes verán, estamos directamente con la enseñanza porque no vamos a poder hacer el directo con nuestros hermanos de la alabanza porque están trabajando como hay empresas que los fines de semana pues trabajan, entonces les ha tocado trabajar a nuestros hermanos. Es por esta razón que hoy empezamos el directo y vamos a compartir la palabra del Señor, que también eso es lo importante. Alabamos al Señor en todo tiempo. La alabanza, como dice los salmos, su alabanza está de continuo en nuestra boca. Y también es muy importante que escuchemos la palabra del Señor, lo que el Señor nos quiere enseñar en esta tarde. Nuevamente continúo yo, mi padre pues también por fuerzas mayores, por trabajo, no puede estar con nosotros compartiendo, así que voy este día también a estar con todos ustedes a través de esta página Facebook, trayendo la palabra y exponiendo para que sea de bendición para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, seguimos con la enseñanza en la que se quedó la semana pasada. Vimos que en Primera de Samuel dimos lectura, capítulo 7, 1 y 2, estábamos diciendo que el arca del pacto pasó del exilio a la clandestinidad, es decir, pasó de las manos de los filisteos, donde se encontraba, a estar escondida en la casa de Abinadab, custodiada por su hijo Eleazar durante 20 años, nos dice que pasó en ese tiempo en la clandestinidad el arca del pacto. Y también decíamos que el arca del pacto ahora ya no está en un lugar determinado. Ahora el arca del pacto está en nuestros corazones. O sea, el arca del pacto ahora es la presencia de Jesús que vive en cada uno de nosotros. Por eso Jesús nos pone condiciones para que su presencia esté en cada uno de nosotros. Quiero compartir y quiero que también ustedes conmigo abramos en el libro de Gálatas, en la epístola de Gálatas, capítulo 5, 16 y 21. Y mira lo que nos dice Pablo de lo que tenemos que nosotros hacer morir en nuestro interior, en nuestra vida, para que el Espíritu Santo viva y more a través de la persona de Cristo Jesús. Abramos, por favor, en Gálatas 5, 16 al 21. Nos dice el apóstol Pablo: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Nos dice, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, es decir, el Espíritu Santo y la naturaleza pecaminosa.
Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. El 18, pero cuando el Espíritu les guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. O sea, nos está diciendo, cuando dice que el Espíritu nos guía, o sea, nos dice que cuando la presencia de Jesús está en nosotros, vive en nosotros, ya no estamos obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Y nos dice, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles los que les dije antes, toda esta lista de pecados que leímos. Dice, cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Los que lleven esta clase de vida, los que tengan en sus corazones todavía estas 18 cosas que dimos lectura, o cualquiera de las 18, y que no nos desprendamos porque tal vez no queremos o estamos acostumbrados, nos dice las Escrituras que cualquiera que practique o viva todavía de esta manera no va a heredar el reino de Dios. Por eso decimos que la condición para que Cristo more en nuestros corazones es que tenemos que matar las pasiones que muchas veces nos domina a través de la carne que está en nosotros. Y Jesús nos dice que tenemos que volvernos de todo nuestro corazón hacia Él, que nos volvamos con todo nuestro ser, con toda nuestra vida hacia Él, que nos volvamos de corazón. Y Samuel, hablando a la casa de Israel, les dice, amados hermanos, vamos a leer en 1 Samuel 7, 3 y 4. Estamos haciendo un pequeño resumen de la semana anterior para continuar estudiando lo que hoy queremos que el Señor nos hable a través de su Santo Espíritu. Y nos dice, 1 Samuel 7, 3, 4, 7. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Decíamos que Samuel en estos versículos está llamando al arrepentimiento y transmite al pueblo 4 órdenes del Señor. Y vimos en la anterior enseñanza que la primera orden era convertirse a Dios de todo vuestro corazón. Eso nos está diciendo que nos convirtamos a Dios de todo nuestro corazón, porque decíamos que en el corazón están todas las intenciones del ser humano, todas las intenciones, absolutamente todas. Por eso Jesús dijo que lo que contamina no es lo que entra, sino que es lo que sale del corazón. Y cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos en nuestro corazón. Por eso Cristo quiere adueñarse de nuestro corazón. Quiere es el que gobierne, el que nos conduce, el que lleva, el que nos guía. Él nos pide nuestro corazón y lo dice claramente, si te volviereis de todo vuestro corazón. Y luego dábamos lectura en Proverbios 6, 16 al 19, en Proverbios 6 al 16 al 19, y decíamos 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos que corren al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y entonces hablábamos y explicábamos también acerca de los ojos altivos, y decíamos que era el orgullo, y que decíamos que el orgullo nacía o empezó su origen en Satanás, que quiso ser igual a Dios. Y Dios lo expulsó de su presencia.
Y luego ese mismo orgullo entró en el corazón del hombre a través del pecado de primero Eva y luego su esposo Adán, que comieron del fruto que el Señor les prohibió comer cuando les mandó en el huerto del Edén que comieran de todos los frutos que estaban en el huerto del Edén, pero solamente de uno, el que estaba en el centro, que no lo comieran porque sabían que el momento que comieran iban a ser abiertos sus ojos y iban a morir. Pero el orgullo entró en sus corazones, engañados por la serpiente, y comieron este fruto porque la serpiente les dijo que sabe Dios que el día, al momento que coman esta fruta, iban a ser semejantes a Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué pasó? Pues en ese momento espiritualmente murieron. Adán y Eva murieron y fueron también expulsados de la presencia de Dios. Expulsados de la presencia de Dios. Entonces Dios aborrece los ojos altivos, el orgullo de las personas y muchas otras cosas, como dice la lengua mentirosa. Hablábamos de las personas, de la mentira, que también, si el Señor nos permite, estaremos tocando este tema de la mentira, que es muy importante, que cuando el primer síntoma, o cuando nosotros verdaderamente venimos a Cristo Jesús, el fruto de nosotros que debe estar es ya dejar de mentir, porque las simientes de esta sociedad lastimosamente están fundadas en la mentira, en el orgullo, en el engaño. Y entonces eso es lo que nosotros, el primer fruto de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es dejar la lengua mentirosa, dejar de mentir. Las manos derramadoras de sangre inocente, como lo dicen rápidamente, estamos viendo, no es que nosotros ya no somos asesinos o que hemos matado a alguien físicamente hablando, sino que con que nos dice Jesucristo, si nosotros nos enfadamos con un hermano, si nosotros nos disgustamos con un hermano, dice que somos homicidas. Nos compara que el enojo con un hermano, con nuestro prójimo, con nuestro cónyuge muchas veces, que es el que más cerca está nuestro, Jesucristo lo compara y lo dice que nosotros nos convertimos en homicidas. Por eso dice Cristo que enojaos, que airaos, pero no pequéis, y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Qué importante es esto. Si nosotros como emoción, porque la ira, el enojo es una emoción, y no la sabemos controlar, dice el Señor, cuidado, no te duermas enojado, no duermas, es un mandato y tenemos que obedecer cuando nos dices que no debemos permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Porque no sabemos si ese día o esa noche, nosotros al otro día vamos a amanecer. No sabemos que si la muerte puede visitarnos, y al estar desobedeciendo los mandatos de Dios, la Biblia dice claramente que los que desobedecen, los rebeldes, no heredarán el reino de los cielos. Entonces miren, estas son cosas que el Señor tiene que apretar, ¿no? Como cuando nosotros apretamos un tornillo y vemos que todavía queda suelto, queda flojo, y tenemos que apretar hasta cierta medida donde quede eso muy sujeto. De la misma manera el Señor a nosotros nos aprieta cuando que tal vez queremos cometer errores. El Señor nos sigue apretando para que lleguemos a la estatura de Él, y muchas veces eso duele o cuesta horrores. El hecho muchas veces de perdonar nos cuesta demasiado. Eso es en mayoría de las personas que pasa. A mí, uno de mis graves problemas en un tiempo atrás era la falta de perdón. Me costaba mucho perdonar, pero gracias a Dios lo puedo hacer y puedo perdonar a todos. A todos nosotros como familia tenemos un testimonio muy grande que nos pasó algo con nuestra hija y hemos sabido perdonar. Entonces eso nos dice las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón? Nuevamente el Señor pide nuestro corazón. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón? ¿Qué es lo que tenemos en nuestra mente? Solamente Dios y nosotros lo sabemos. Los pies presurosos que corren al mal. ¿A dónde corremos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es nuestra delicia? ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? No es si nuestra delicia, si nuestros pies corren para buscar la presencia del Señor, gloria a Dios, porque el Señor en eso se deleita. Pero si nuestros pies son presurosos para otras cosas, debemos tener mucho cuidado. El testigo falso que habla mentiras, nuevamente personas que utilizan su persona para ser testigos falsos.
hay que tener mucho cuidado. Y otra cosa muy importante, el que siembra discordia entre hermanos. Yo sé que eso ya en el corazón del cristiano ya no habrá, pero nos advierte el Señor, cuidado nosotros de irnos a visitar a otra persona para hablar mal de un hermano que no puede defenderse. A eso el Señor le llama maledicencia, el pecado de maledicencia, que es hablar mal de otra persona y que la otra persona a la que visita le escucha y sin que la tercera persona que es afectada se pueda defender. O sea que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora entremos en tema, amados hermanos, lo que el Señor quiere que nosotros quitemos de nuestro corazón, y es el pecado de la idolatría. Decíamos que primero es volvernos, convertirnos a Dios, volvernos al Señor con todo nuestro corazón. Y ahora, la otra cosa que nos pide es que nos quitemos la idolatría que hay o que puede haber en nuestro corazón. Y nos dice, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Eso nos dice en 1 Samuel 7, 3 y 4. ¿Sí? No, que nos dice, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. ¿Por qué está diciendo Astarot? ¿Por qué nombra Astarot? Porque era una diosa de los fenicios y sidonios, esposa de Baal. Su culto fue traído a Babilonia y en Canaán pasó a ser la diosa de la luna, en tanto que Baal era el dios sol. Los inmorales ritos formaban parte de las prácticas idolátricas que los israelitas fueron llamados a extirpar, y su nombre griego fue Astarte. Eso es lo que le está diciendo, que esa diosa, Astarot, que tenía que ser quitado de en medio de ellos porque se estaban extraviando en pos de idolatría, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios aborrece la idolatría. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, le dio instrucciones, al igual que hoy nos sigue dando instrucciones, al igual que hoy nos sigue hablando el Señor y nos sigue diciendo y advirtiendo que tengamos cuidado con la idolatría. Tal vez nosotros no servimos a dioses ajenos ni altares, a cosas hechas por manos de hombre, pero podemos estar nosotros con otro tipo de idolatría. Y mira lo que le dice al pueblo de Israel. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, le dio instrucciones de lo que debían de hacer con los pueblos paganos cuyas tierras iban a poseer. Dios quería evitar que su pueblo se apartara de él tras la adoración de otros dioses. Esto era abominación a Dios. El pueblo de Israel nunca entendió este mandato de Dios y siempre contaminaron su fe, siempre contaminaron su adoración, siempre contaminaron el obedecer a Dios. ¿De qué manera? Yendo detrás de dioses falsos. Durante toda su existencia adoraron a Jehová y también lastimosamente se fueron detrás de otros ídolos. Deuteronomio 4, 15 al 20 les dice y les advierte, les dice al pueblo de Israel, Deuteronomio 4, 15 al 20, pero tengan mucho cuidado ustedes. ¿No vieron una figura del Señor el día que les habló desde en medio del fuego en el monte Sinaí? Él está diciendo que ellos no vieron una figura del Señor. Cuando estuvieron en el monte de Sinaí, el pueblo de Israel no vio una figura del Señor. Así que les dice, no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o de mujer, de animales de la tierra o de aves del cielo, de animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. Además, le dice, cuando miren hacia los cielos y vean al sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo, no caigan en la tentación de rendirles cultos. El Señor su Dios les dio a todos los pueblos de la tierra, así que tengan cuidado, les dijo al pueblo de Israel, en no hacerse imágenes del sol o la luna para adorar. Recuerden, dice el 20, recuerden que el Señor su Dios lo rescató de ese horno de fundir hierro que es Egipto, para convertirlos en su propio pueblo y en su posesión más preciada, y eso es lo que ahora son. Qué precioso ver que cuando nosotros nos apartamos de todo pecado de contaminación, cuando nos apartamos de idolatría, cuando sanamos nuestro corazón, cuando Cristo gobierna nuestro corazón, nos dice la palabra de Dios que nosotros somos
su posesión más preciada, somos sus hijos. Tenemos nosotros esa bendición de poderle decir, Abba Padre, a nuestro Señor, precioso papá, a Dios. Y estos mismos mandatos de Dios nos da a nosotros, le da a su pueblo actual. No podemos caer en idolatría. Primera de Corintios 10, 14 y 15 nos dice, por tanto, ya hablando Pablo a la iglesia, por tanto les dice, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. ¿Qué es idolatría? ¿Qué es idolatría? Adorar y amar un ídolo que puede ser una persona o cosa, o la imagen de una persona o cosa de igual manera que a Dios, o inclusive por encima de Dios. Strong, una traducción, nos dice que idolatría es adoración a una imagen o a un ídolo, literalmente o figuradamente. Es decir, puede tener una forma o no puede tener una forma. Según la RAE, según el diccionario de la lengua española, nos dice imagen de una deidad que es objeto de culto, persona o cosa amada o admirada con exaltación. Eso nos está diciendo la lengua española, el diccionario de la lengua española. Por lo general, el idólatra pone al ídolo por encima de la adoración y servicio a Dios. Miren la idolatría en el Antiguo Pacto. Israel fue severamente castigado por su idolatría. ¿Por qué estamos tomando el Antiguo Testamento? Porque vemos que Dios aborrece la idolatría. E Israel fue severamente castigado por su idolatría. Oseas 4, 7 al 3 nos dice, estoy leyendo en una versión que es más entendible, mucho que podamos nosotros entender con palabras menos técnicas como es la Reina Valera, que sea muy comprensible para nosotros, que es lo que nosotros necesitamos, que la palabra sea audible, que la palabra sea entendible, que cale dentro de nosotros para que nosotros cambiemos nuestro proceder, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir y empezar a vivir, si valga la redundancia, de la manera que al Señor le gusta. Oseas 4, 7 al 13, mire, aquí tenemos ejemplos de lo que Dios no le gusta y de lo que causaba Israel en el corazón de Dios. Miren lo que dice Oseas 4, 7 al 13. Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los sacerdotes se alimentan. Por eso se alegran cuando el pueblo peca. Y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus perversas acciones. Comerán, pero se seguirán con hambre. Se prostituirán, pero no lograrán nada, porque han abandonado al Señor para rendir culto a otros dioses. El vino le ha robado el entendimiento a mi pueblo. Piden consejo a un trozo de madera, hablando de imágenes. Creen que un palo puede decirles el futuro. El deseo de ir tras los ídolos los ha vuelto necios, les ha vuelto tercos. Se prostituyeron sirviendo a otros dioses y abandonando a su Dios. Ofrecen sacrificios a ídolos en la cima de las montañas. Suben a las colinas para quemar incienso bajo la sombra placentera de robles, álamos y terebintos. Por eso sus hijas se entregan a la prostitución y sus nueras cometen adulterio. Miren lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Estaba adorando a otros dioses. Se hicieron imagen de otros dioses. Y Dios les está exhortando duramente la actitud que tomaron en frente de Él, desviándose totalmente y adorando a dioses ajenos. Por eso en los mandamientos, de los 10 mandamientos, de lo primero que escribe el Señor y les dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y por esta razón Dios se apartó del pueblo de Israel porque no obedecieron sus mandamientos
y uno de sus pecados fue la idolatría. Seguimos en el libro de Oseas, capítulo 5, 3 al 7. Mire lo que dice Oseas también. Yo sé cómo eres, oh Efraín. No puedes esconderte de mí, oh Israel. Me abandonaste como una prostituta deja a su esposo. Estás totalmente contaminada. Qué fuertes palabras del Señor hacia el pueblo de Israel. Tus acciones no te permiten volver a Dios. Eres prostituta hasta la médula y no conoces al Señor. La arrogancia de Israel testifica en su propia contra. Israel y Efraín tropezarán bajo el peso de su culpa. Judá también caerá con ellas. Cuando vengan con sus manadas y rebaños para ofrecer sacrificio al Señor, no lo encontrarán porque Él se ha apartado de ellos. Traicionarán el honor del Señor, engendrando hijos que no son de Él. Ahora su falsa religión los devorará junto con sus riquezas. ¿Qué está diciendo? Que cuando los hombres hacen cosas que a Dios no le agradan, van en pos de otros dioses, está diciendo, no permite volverse a Dios. Cuando nosotros en nuestra vida tenemos cosas más importantes que tener una relación con Dios, nos dice que eso que nosotros tenemos como prioridad no nos permite poner a Dios donde debe estar, sentado en el trono y nosotros girando alrededor de Él. Y miren otra cosa importante, Dios compara la idolatría a la fornicación y al adulterio. La relación de Dios con su pueblo ha sido como un matrimonio. ¿Cuándo caemos en idolatría? Cuando ponemos a alguien o a algo al mismo nivel o por encima del amor de Dios. Estamos cometiendo adulterio contra Dios y eso fue lo que le pasó a Israel. Ezequiel 23:37 dice, porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego quemándolos. Qué actitud del pueblo de Israel hacia Dios. Dios les rescata. Dios los tuvo cuando estuvieron en el desierto, los alimentaba. No les faltó vestido durante ese tiempo, 40 años que estuvo en el desierto. Les dio de beber. Cuando tenían frío les abrigaba. Cuando tenían sol también los protegía. Pero a pesar de todo eso, a pesar de cómo fue Dios, vemos que el corazón del ser humano es muy frágil y cómo con nada tal vez puede desviarse de la presencia del Señor, puede desviarse de la santidad de Dios. Por eso el Señor nos exhorta que nosotros tenemos que pesar nuestro corazón y ver si en nosotros no hay algún tipo de idolatría que esté por encima de Dios, porque Dios es un Dios celoso que quiere Él siempre ser lo primero, estar por encima de todo. Y vemos cómo les exhorta grandemente, les exhorta fuertemente al pueblo de Israel. Los cristianos debemos evitar tener ídolos a quienes servimos o amemos por encima de Dios. La idolatría vemos que es un pecado grave, porque se está poniendo a alguien por encima de Dios. Y esto se convierte en su Dios. Gálatas 4, 8, 9. El apóstol Pablo nos dice, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora que tú y yo, querido hermano, conocemos a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Les dice el apóstol Pablo. Vemos aquí que cuando se le empezó a dar instrucciones a las iglesias, diferenciando las prácticas judías de las que deberían ser las del nuevo pacto, solo 4 cosas les pidió a las iglesias y una de ellas era guardarse de los ídolos. En Hechos 15, 19 al 20 nos dice, en Hechos 15, 19 al 20 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Tanto debemos evitar contaminaciones con los ídolos, que si sabemos que algo fue ofrecido a un ídolo, nos dice aquí, no debemos comerlo o beberlo o tomarlo, como nos está diciendo.
Primera de Corintios 10 nos dice, Primera de Corintios 10, 28 dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Nos dice que nosotros también tenemos que evitar a los ídolos. Primera de Juan 5, 21, estamos leyendo, estamos dando lectura a versículos para que vean que nos estamos nosotros poniendo como base la Biblia y que no solamente sea palabrerío de la persona, o en este caso que sea palabrerío mío, de que estoy hablando y hablando yo, sino que estamos sustentados con la palabra del Señor y con versículos bíblicos, viendo que al Señor no le agrada la idolatría. Nos dice en Primera de Juan 5, 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Cualquier cosa que con nuestras acciones pongamos por encima de Dios, ya es nuestro ídolo y por lo tanto es pecado de idolatría. Y otro de los pecados que también tiene mucho problema en la sociedad es la avaricia. Es un problema también el pecado de la avaricia, que nos dice las Sagradas Escrituras que es idolatría. Colosenses 3:7 nos dice, haced morir, mire lo que nos está diciendo, haced morir pueblo terrenal en vosotros. Esto de hacer morir, no le está diciendo que nos quitemos, no está diciendo que tal vez lo pongamos un lado, sino le dice claramente que tenemos que hacer morir lo terrenal en vosotros. Esto es tal vez lo más fuerte, lo más duro para el ser humano, hacer morir las cosas que al Señor no le agradan. ¿De qué manera podemos hacer morir? Solamente que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo sea nuestro instructor, el que nos lleva para nosotros poder tener controlado a las pasiones de la carne, para nosotros poder hacer morir lo terrenal en cada uno de nosotros. Y nombra nuevamente las impurezas como la fornicación, las pasiones desordenadas, los malos deseos, y pone ahí también a la avaricia, que dice que es idolatría. Tengamos cuidado con la fornicación, con la impureza sexual, con pasiones desordenadas, con los malos deseos. Tengamos cuidado con la avaricia, que es idolatría. Cada uno de nosotros sabemos en ¿qué problema tal vez tenemos? Y si no lo tenemos, gloria a Dios, es que hemos podido hacer morir lo terrenal en cada uno de nosotros. Y si no, queridos, nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo de Dios que nos ayude para hacer morir estas cosas terrenales en cada uno de nosotros, porque esto no nos deja tener una comunión real con Dios. Si nosotros tenemos este tipo de pecado en nuestros corazones, es una barrera que impide que nosotros tengamos una relación con Dios. Y si tenemos cualquier cosa de esto, el Señor nos llama al arrepentimiento, a que reconozcamos que estamos pecando, a reconocer que tenemos cualquier falta o cualquier cosa de estas cosas, a acercarnos a la presencia del Señor y decirle: Señor, perdóname porque realmente he estado cometiendo o he estado en esto, he estado en lo otro. Y dice que el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiar nuestras maldades. Así que, queridos, corramos a la presencia del Señor y decirle: Señor, ayúdame para hacer morir estas pasiones desordenadas que tal vez estén en nuestras vidas, pasiones, malos deseos, avaricia, que nos dice que es idolatría. Tengan cuidado, advirtió Jesús a la gente. Jesús mismo está advirtiendo y dice: tengan mucho cuidado. Absténganse, dice Jesús hablando de la avaricia, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Aquí hablando Jesús a las personas, los advierte y dicen: tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Pablo también advierte a las iglesias en sus epístolas y dice: entre ustedes, en Efesios 5:3, dice: entre ustedes ni siquiera debe mencionarse. Nuevamente siempre nos damos cuenta que pone la inmoralidad sexual en los versículos. Miren lo que dice: entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Eso está diciendo en Efesios 5:3. En Colosenses 3:5 también habla, dice: por tanto, haga morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Nuevamente, inmoralidad sexual, impureza,
bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual nos dice, es idolatría. Y en 1 Timoteo, miren todas las advertencias que nos hace el Señor, todas las advertencias, tengamos cuidado. Por eso decíamos y estamos diciendo que el Señor viene a buscar una iglesia santa, una iglesia que se quite de esta contaminación, que limpie su corazón todos los días, amados hermanos. No es que estoy diciendo que tal vez no vamos a tener nunca esto, pero en algún momento determinado que nos quiera atacar a nuestro corazón, debemos de acercarnos hasta el trono de gracia para pedir perdón, para decir al Señor que nos quite de esto, porque vamos a tener ataques continuos. Satanás no va a permitir que nosotros continuemos, Satanás no va a querer que nosotros crezcamos, Satanás siempre va a querer que nuestra vida sea derrotada espiritualmente. No le interesa a Satanás que haya una iglesia espiritualmente avivada, que se avive en el fuego del Espíritu Santo, porque sabe que es un enemigo veraz en contra del reino, de su reino. Por eso él pretende y quiere tener sometido a la esclavitud del pecado a todas las personas, a todos los hermanos, a los pastores, y el blanco predilecto de él son los pastores para hacerles caer y tropezar. Él quiere irse en contra de la iglesia para que la iglesia no avance espiritualmente y tenernos adormecidos, o mejor dicho, tenernos ahí un lado y no avanzar en el proyecto eterno de Dios. Miren lo que dice 1 Timoteo 6:6-10, dice: es cierto que con la verdadera religión se obtiene grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo, hablando de la avaricia, y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque mira lo que dice: el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han extraviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. ¿Qué nos dice 1 Timoteo? El amor al dinero es el principio de todos los males, que tenemos que tener mucho cuidado de la avaricia. Manténganse libres del amor al dinero, dice en Hebreos 3:5. Y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hebreos 3:5. ¿No? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo las Escrituras? ¿Qué nos está diciendo la palabra? Nos enseña que Dios es el dueño de absolutamente todo. Nos dice que Él creó el mundo de la nada. Luego creó al ser humano y lo puso en la tierra con la responsabilidad de cultivarla y de extender su dominio sobre ella. ¿Qué nos dice el hombre para que nosotros dice, miren, dice, el hombre es entonces, solamente es mayordomo, y cuya responsabilidad consiste en cuidar de los intereses de Dios. Perdón, hermanos, estaba teniendo una llamada, por eso es lo que tuvimos de este lapso, de este entretenimiento. Nos dice las Escrituras, y por qué les digo esto, para que la avaricia deje de estar gobernando nuestros corazones, para que tal vez no tengamos ese apego al dinero. Nos dice que Dios es el dueño de absolutamente todo. Nos dice que Él creó el mundo de la nada, luego creó al ser humano y lo puso en la tierra con la responsabilidad de cultivarla y de extender su dominio sobre ella. El hombre nos dice que solamente es mayordomo, cuya responsabilidad consiste en cuidar de los intereses de Dios. Si se vuelve posesivo o materialista, se equivoca en cuanto a su vocación, totalmente extraviado, equivocado a lo que Dios nos ha llamado. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde predomina el egoísmo y el afán de amontonar bienes y ejercer un dominio abusivo sobre otros. Cristo enseñó tantas veces, a través de su ejemplo, como también de sus preceptos, de cómo nosotros tenemos que vivir libres del materialismo y de la avaricia.
Primero, Jesús reconoció a Dios como dueño de absolutamente todo. Y nos enseñó, segundo, que nosotros tenemos que ser generosos, que tenemos que ser desprendidos de los bienes materiales, no acumular solamente para nosotros y para nosotros, sino que al Señor le agrada que nosotros seamos desprendidos, seamos generosos. La actitud cristiana hacia ellos debe ser más bien funcional y de servicio. Debemos usar materiales para hacer la voluntad de Dios y para servir a los demás. Debemos rechazar el materialismo por tratarse de una filosofía anticristiana y dañina a la vida espiritual y a relaciones sociales. ¿Por qué se vuelve el hombre materialista? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema del hombre? ¿Por qué se vuelve materialista? Por lo general es porque cree tres mentiras. Cree que cada persona es dueño de lo que posee, cuando hemos visto claramente que nada es nuestro, que del Señor es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita, nos dice. Ese es el problema, porque el dueño el hombre se cree dueño de lo que posee. Cuando vemos que nos dice la palabra de Dios que desnudo venimos a este mundo y desnudo nos diremos, los que son multimillonarios. Cuando mueren no se llevan absolutamente nada. Absolutamente nada. Se cree la persona que es dueño de algo. Ese es el problema de la humanidad, es el problema de la sociedad. Pensamos, ¿y qué decimos muchas veces? Mi casa, mi coche, mi terreno, mi esto, mi lo otro, cuando absolutamente nada no es nuestro. Y hemos puesto un ejemplo: si tenemos casa, si tenemos tierra, si tenemos lo que tenemos, viene terremotos o viene destrucción repentina y todo se acaba. Una casa no puede muchas veces mantenerse en pie en un terremoto y se va. Y se acaba, porque nosotros no somos dueños de nada. El Señor es dueño de absolutamente todo. Otra equivocación del hombre: cree que la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, pone su confianza en lo que tiene. Piensa que a más tiene, hay más felicidad o hay tranquilidad en su corazón, cuando vemos y hemos visto muchas veces que el dinero no da paz. El dinero no puede, es incapaz de comprar paz. De hecho, muchas veces los millonarios son los que más problemas tienen. Tienen infelicidad, son infelices. Vemos que ni siquiera sus hogares son estables. Que ha habido, ustedes ven que los que son millonarios, los famosos, los que salen en televisión, ellos tienen 2, 3, 4 matrimonios porque no logran ser felices con todo el dinero que tienen, porque piensan que en la abundancia de lo que poseen consiste su felicidad, consiste en su tranquilidad, y vemos que no es así, Cree que el hombre puede, otra mentira, puede que el hombre cree que puede disponer para sí mismo de todo lo que posee, sea este adquirido por herencia, trabajo, capacidad, viveza, engaños u otros medios. No, esa es la gran mentira del hombre, pensar que lo que tenemos es absolutamente nuestro. Estas mentiras provienen ¿de quién sino? De Satanás, que es el padre de la mentira, y han vuelto a los hombres en la carrera de la codicia y de la avaricia. El hombre cree estas mentiras, está moralmente bien y correcto creyendo estas mentiras, y está adormecido, no tiene conciencia de sus pecados y sus errores. ¿Y qué pasa? La avaricia destruye al hombre. La avaricia destruye al hombre. ¿Por qué resulta tan destructiva la avaricia? Porque la avaricia es hija del egoísmo, que es idolatría. La avaricia es hija del egoísmo porque es idolatría. La avaricia es amor al dinero y como tal es raíz de todos los males, ¿no? Por amor al dinero vemos muchas veces que la gente mata. Por amor al dinero, muchas veces en herencias hemos visto casos de ejemplos de entre hermanos que por amor al dinero de la herencia del padre se dejan de hablar para siempre. Hemos visto asesinatos. Hoy gente que quiere tener mucho dinero a través del tráfico, de trata de mujeres, de trata de blancas, a través del narcotráfico. Vemos cómo quieren enriquecerse ilícitamente a costa de lo que sea. No les importa ni siquiera la vida de las personas, ni el trato a las personas. Ese es el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Con esto podemos ver mentiras para obtener dinero. Coimas, gente que acepta sobornos.
injusticias, gente que roba para tener más, pleitos, que hay enemistades, todo eso produce la avaricia. La codicia consiste en el deseo desordenado de poseer cosas y riquezas con el fin de satisfacer las exigencias interesadas y egoístas de la vida. Los avaros, nos dice la palabra de Dios, no heredarán el reino de Dios. Así que, queridos, nosotros tenemos que ser generosos. Es otro fruto del cristiano, la generosidad. Decíamos que el fruto del cristiano, uno de los primeros frutos del cristiano es dejar la mentira. Y la generosidad también es otro fruto que el Espíritu Santo permite en nosotros. Ser generoso con las personas, con el desfavorecido, con el que menos tiene, con el hermano necesitado, que con la participación en las congregaciones, que se tiene que muchas veces pagar alquileres cuando no se tiene propio, y para adquirir muchas otras cosas, hermanos, nosotros tenemos que tener en el corazón la generosidad. Y si no tenemos, pidámosle al Señor que el Señor nos dé ese espíritu de generosidad. La avaricia corrompe la sociedad y las relaciones humanas. Incluso la publicidad apela a menudo a los deseos desordenados y desmedidos y explota la codicia del corazón del hombre. Aquí hay una publicidad que dice: la codicia o la avaricia me vicia. Lo dice, amados hermanos. Entonces, ¿qué lleva a los seres humanos a provocar la avaricia en el corazón? Miren la avaricia lo que provoca. Se han destapado muchas tramas, lastimosamente, aquí en este país donde gente que trabaja para el Estado, políticos, gente que ha estado involucrada en el gobierno español, lastimosamente han sustraído muchos millones de euros. Y no solamente aquí, podemos ver en América Latina. ¿Por qué América Latina son naciones pobres? Porque lastimosamente los que han estado en el gobierno han sustraído millones y millones de dólares o de euros y se han llevado y han dejado a los países en la ruina. ¿Por qué? Por el amor al dinero, porque no les importa el bienestar de las personas, no les importa. Ese es el egoísmo, ese es el amor al dinero. No les importa el bienestar de las personas, solamente el dinero lo que provoca es estar pendiente de uno mismo, es tener más, es querer yo tener más y más y más y más. Si consideremos algunos efectos perniciosos de la avaricia, según nos dicen las Escrituras: impide al hombre usar tranquilamente, con libertad y gozo, los bienes que posee. Claro, porque como su corazón está en los bienes, está volcado a lo suyo, pues no le permite con libertad y con gozo disfrutar de sus bienes. Los vuelve insensible y duro con sus semejantes muchas veces, porque no comparten, porque solamente tienen para ellos. Lo convierten en esclavo de sus bienes materiales. Solamente viven de su trabajo, para obtener más y más y más y más. Y esto lastimosamente los hace caer en idolatría. Lo atormenta con deseos insaciables de aumentar sus riquezas. Esto también es un problema porque les gusta tener más. Había una pregunta que hizo un periodista, le hizo a un hombre muy rico, una de las personas más ricas e influentes que son de aquí del mundo, que son los Rockefellers. Una vez haciendo una entrevista le preguntó y le dijo a Rockefeller, un hombre multimillonario, le dice: si pudiera tener un deseo, ¿cuál fuera su deseo? Y este hombre respondió y le dijo: mi deseo fuera tener un poco más de lo que ya tenía. Imagínense a dónde puede llevar la avaricia del corazón del hombre, a más de lo que tiene, querer tener un poco más. Un hombre que posee 95 mil millones de euros, amados hermanos, de los hombres más ricos del planeta Tierra, ¿no? Que fue el creador de un sistema operativo. Ya más o menos ustedes sabrán por dónde voy. ¿Qué es lo que pasa con esto? Impulsa a apoderarse injustamente de lo ajeno. Los que tienen avaricia en su corazón lo hacen susceptible a los sobornos, a la administración pública, no le importa cómo sea, con tal de tener avaricia, de tener más. Les lleva a traicionar a los suyos, a oprimir a los débiles. Su tiempo, su vida, sus pensamientos, sus sentimientos, todo es para el dinero y todas las propiedades que puede acumular. Sí, miren de todos estos pecados que nosotros decimos que tenemos que limpiar nuestra conducta, tenemos que limpiar nuestro ser, aparece en primer lugar los de orden sexual, como hemos estado leyendo en los versículos, y en segundo aparece la avaricia.
Pablo a la avaricia lo pone al mismo nivel de la idolatría. O sea, la avaricia lo pone al mismo nivel de Dios. Por avaricia, Acán, ¿qué pasó a Acán? Ahí en Josué capítulo 7, cuando se le dio una orden, que cuando fueran a conquistar no cogieran absolutamente nada de los tesoros de esa nación, absolutamente nada. ¿Y qué hizo Acán? Escoger, sustraer el tesoro, sustraer para él, y lo escondió debajo de su carpa. ¿Y qué pasó? Vino y perdieron las luchas, las batallas del pueblo de Israel. Y al final, ¿cómo terminó? Muerto él, toda su familia, su generación, absolutamente con todo, por la desobediencia. Tenemos también por la avaricia, tenemos Judas Iscariote. ¿Qué es lo que hizo por la avaricia Judas Iscariote? Por 33 monedas de plata, vendió a Jesucristo. Por 30 monedas de plata vendió a Jesucristo. Ananías y Zafira, ya en el Nuevo Testamento, nos dice que en la iglesia primitiva, ellos habían puesto en su corazón, todos, vender lo que tenían, sus posesiones, y llevárselo a los pies de los apóstoles. Ananías y Zafira vendieron una propiedad que tenían y sustrajeron parte, no todo, sino parte de eso que habían quedado en entregar a los apóstoles. Y dice que cuando fueron a los apóstoles a entregar, Pedro les exhorta y le dicen que por qué había permitido que Satanás entre a sus corazones con avaricia. Y dice que cayó muerto Ananías y luego seguida su esposa. Vemos cómo la avaricia puede llevar a la muerte, amados hermanos. Por eso Dios nos quita, y debemos quitar absolutamente toda la avaricia de nuestros corazones. ¿Y qué decimos para terminar? La verdad de Dios nos libra de la avaricia. La palabra de Dios nos orienta, nos da propósito y motivaciones sanas. Responde con claridad a las 3 mentiras básicas señaladas arriba a través de 3 principios. Y nos dice, y nosotros debemos tener claro en nuestros corazones: Jesucristo es el dueño y Señor de todo lo que poseemos, aún de nosotros mismos, de nuestra vida. Nosotros tenemos que entender este principio, que Cristo es el dueño de absolutamente todo. Que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Que nosotros no estamos, que nuestra fe o lo que poseemos no está cimentado en lo que tenemos, sino nosotros estamos cimentados en Cristo Jesús, que es el dueño de absolutamente todo. Y sabemos que es mejor dar que recibir, ¿no? Porque cuando nosotros bendecimos o cuando nosotros sembramos, cualquier momento cosecharemos, queridos hermanos, porque mejor es dar que recibir. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud hacia los bienes materiales? La voluntad de Dios es que nosotros trabajemos y trabajemos honradamente. La voluntad de Dios es que trabajando honradamente prosperemos. La voluntad de Dios es que nuestra prosperidad no sea para acumular bienes para nosotros. La voluntad de Dios es que como resultado de nuestro trabajo tengamos lo necesario para nuestro sustento y el de nuestra familia. La voluntad de Dios es que prosperemos y compartamos y ayudemos a los necesitados. La voluntad de Dios es que siempre pongamos en primer lugar el reino de Dios antes que nuestros propios intereses. Sí, y para terminar, vemos claramente que el Señor sabe nuestros corazones. Sabe nuestros corazones. La Biblia tiene un ejemplo que a nosotros nos puede servir de que no se puede servir a 2 señores. ¿De qué estoy hablando? De que Jesucristo contó. Jesucristo en Mateo dice que se le acercó un joven rico, que él quería servir a Jesús. Y se acerca y le dice, vamos a dar la lectura, Mateo 19, 16 a 23 dice: alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta. Un joven se acercó a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, le dijo, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Le pregunta este joven. Jesucristo le pregunta y le dice, ¿por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Solo hay uno que es bueno. Pero para contestar tu pregunta, le dice Jesús, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. El joven le dice, ¿cuáles? Y Jesús le contesta, no cometerás asesinato, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, tienes que honrar a tu padre y a tu madre, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dice,
He obedecido todos esos mandamientos, respondió este joven que estamos viendo. Qué ejemplo de joven, qué discípulo. Miren todo lo que él guardó en su corazón, guardó absolutamente todo. Hoy en este tiempo nosotros diríamos que es un cristiano ejemplar. Imagínense viendo todas las acciones, que cómo guarda su corazón, que no da falso testimonio contra ningún hermano, que honra a su padre y a su madre, que en este tiempo eso se está deshaciendo del corazón de las personas, que ama a su prójimo como a sí mismo. Y si ama a su prójimo como a sí mismo, quiere decir que también amaba o ama a Dios. Es un ejemplo de discípulo, o para ser un líder, que apunta para ser un líder. Y Jesús sabía y le dice: si deseas ser perfecto, y le dice: es verdad lo que me estás diciendo, todo lo que me estás diciendo es verdad. Pero dice: ahora, si quieres ser perfecto, quiero que hagas una cosa. Anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme, porque Jesús, queridos, sabe nuestro corazón. Sabe tu corazón y sabe mi corazón. Sabe si tenemos ídolos en nuestro corazón o si no tenemos ídolos en nuestro corazón. Aquí vemos que el joven este rico tenía un ídolo que se llamaba avaricia. Avaricia. Por eso le dice Jesucristo: ve y vende todo lo que posees y dáselo a los pobres. Entonces ven y sígueme. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre al reino de los cielos. Y no porque sea rica, no porque sea rica, porque el Señor quiere bendecirnos. El problema es el corazón donde está. Si hay avaricia en nuestro corazón. No sabemos, amados hermanos, yo no sé si hay ídolos en nuestro corazón. Si hay, tal vez, nuestros padres, nuestros hijos, nietos, tal vez nuestras casas, nuestras posesiones, amigos, tal vez, yo que sé, grupos musicales o deportistas, o un deporte, o una persona en particular, no lo sé. No lo sé lo que puede estar por encima de Dios. No lo sabemos, no lo sé, solamente sabemos nosotros. Lo que Dios quiere ser, amados hermanos, quiere ser nuestro todo. Muchas veces se dice que primero tiene que ser Dios, que segundo tiene que ser Dios y tercero tiene que ser Dios. O a veces decimos primero Dios, luego la familia y luego el trabajo. Y no es así. Dios no es ni primero, Dios no es ni segundo, Dios no es ni tercero. No es Dios. Porque si decimos que algo hay segundo, en cualquier momento puede subir y ponerse en primer lugar y colocarse en lugar de Dios. ¿Qué decimos entonces? ¿Qué es Dios? Dios es todo. Dios es absolutamente todo. Todo es Dios. Dios es el todo, y dentro de ese todo está nuestra familia, está nuestro trabajo, están nuestras posesiones, están nuestros bienes, están nuestros terrenos, nuestra casa, todo lo que el Señor nos ha dado para que nosotros seamos mayordomos. Tenemos que nosotros poner nuestro corazón y nuestra atención en las cosas del reino, y con lo que nos ha bendecido el Señor, ser buenos mayordomos para que el Señor vea que verdaderamente nosotros estamos cumpliendo su reino, y no tener nada por encima de Dios, absolutamente nada, y quitarnos toda idolatría de nuestro corazón. Nos dice el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Eso nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Nada puede estar por encima de Dios en nuestras vidas. Nada. Nada. Primera de Corintios 8, 4-6 nos dice: por eso, acerca de la comida de los sacrificios a los ídolos, sabemos que ídolo nada es en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque sea verdad que algunos son llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros vivimos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual existen todas las cosas, y también nosotros vivimos por medio de Él. Si nosotros vivimos, debe ser para Él, por Él y con Él, queridos hermanos. Que el Señor añada bendición a estas palabras, y también que el Señor nos ayude
nos ayude a quitar todo lo que puede haber en nuestro corazón, amados hermanos. Que no estemos afanados, que no estemos con el querer tener más, sino el día a día, el vivir. Y es más, en este tiempo, queridos, que no sabemos lo que puede pasar el día de mañana, que no sabemos si este sistema económico va a colapsar, aunque estamos viendo que la economía se está dando pasos agigantados hacia atrás. Estamos cayendo en una recesión económica. Aquí en España el PIB ha caído en un 5.2 y están muy preocupados los economistas y los analistas financieros sobre la economía de este país. Hablo de España porque estoy aquí. En otros lugares de igual manera está afectando este virus, y ahora más que nunca no debemos estar nosotros afanados, sino que vivir esta realidad, acercarnos cada día al Señor y decirle al Señor: ayúdame para ser más como Jesús. Eso es en lo que debe estar volcado en nuestros afanes, en ser cada día más como Jesús, acercarnos más al Señor, porque no sabemos ni el día ni la hora en que nosotros estaremos delante del Señor para ser juzgados. Estaremos delante del tribunal de Cristo, no lo sabemos. Lo que sí tenemos que hacer ahora es vivir como Cristo nos mandó que vivamos, ayudar a ser cada día más iglesia, estar pendiente los unos de los otros, orar los unos por los otros, amada iglesia. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Tenemos que ahora, hermanos, nosotros oremos un momento. Si tal vez tienes algo en tu corazón, si tal vez algo está estorbando en tu corazón, este es un tiempo para que nosotros podamos tener esa intimidad con Dios. Ahora que estamos en casa, que estamos a través de una pantalla, podemos pedirle al Señor. Sí, si tal vez hay pecado oculto en cada uno de nosotros, pedirle al Señor que nos perdone y que nos limpie de esta contaminación para poder servir al Señor. O si queremos reconciliarnos con el Señor, personas que nos están viendo y se han apartado del Señor, si quieren reconciliarse también, este es un buen tiempo para volvernos los ojos al Señor. Y gente que tal vez nos ve y que no conoce del Señor, pero ha llegado esta palabra al corazón y podemos así alcanzar almas, porque ese es el objetivo, amados hermanos, llegar a las personas que no conocen al Señor, para que vean a este Jesús que servimos, que es el Señor de nuestras vidas, y que nosotros cada vez nos esforzamos para ser más como Él. Así que cerremos nuestros ojos, amados hermanos, y oremos y pidamos al Señor que Él sea el que guía nuestros pasos, el que guía nuestras vidas.